Buenas noches, queridos alumnos. Una vez más En la universidad estamos con esta clase virtual en la carrera de Contaduría Pública. Hoy está planificado empezar con el avance del primer capítulo. Vamos a tener el material para esto y está también en la plataforma. Ustedes pueden tener acceso a eso sin ninguna dificultad. Pueden descolgarlo. Veamos entonces el material que ha sido preparado para la clase de hoy. Podemos entrar al capítulo 1 como introducción. Perfecto. Este material que ustedes están observando en la pantalla, ¿sí?, ha sido extractado como una especie de resumen del libro que hemos tomado la decisión de llevar a cabo en este semestre. Si ustedes tienen la fotocopia del libro o por lo menos el primer capítulo, van a poder relacionarlo con esto. Está este material primero relacionado con ¿qué? Primero, con el programa analítico. Segundo, con el plan global. Y tercero, con la presentación de las clases de macroeconomía que hicimos el día de ayer. Hemos desarrollado una partecita para que tengamos más o menos la idea dónde empieza la macroeconomía y qué se estudia en la macroeconomía. Perfecto. Entonces, acá, si nosotros observamos, nos dice macroeconomía, apuntes de macroeconomía, presentado obviamente por mi persona, Hermógenes Condori Arias. Parte 1, introducción. Aquí tenemos una breve introducción que nos dice: el objetivo de la parte 1 de este material es presentar una introducción al análisis macroeconómico, donde podemos necesariamente que tocar algunos puntos, como por ejemplo el concepto de macroeconomía, el método de la macroeconomía y finalmente las definiciones básicas que se utilizan en macroeconomía. Todo ello comprende la parte 1, que en realidad en términos de avance está en el capítulo 1 y en el capítulo 2. Perfecto, continuamos. En el capítulo 1 se estudia el objeto de la macroeconomía y su evolución a lo largo del tiempo. Por lo tanto, se introduce el concepto de modelo macroeconómico que constituye el principal instrumento utilizado, ¿no es cierto?, en el análisis macroeconómico. Muy bien, antes de pasar a la siguiente página, la pregunta que nos hacíamos el día de ayer era: ¿cuál es el objeto de la macroeconomía? Para esto voy a utilizar un ejemplo clásico, decía. La pregunta sería no solamente cuál es el objeto de la macroeconomía, sino también cuál es el objeto de la microeconomía y cuál es el objeto de la teoría económica. No se olviden que en la teoría económica se han prácticamente separado las dos ramas que se llama la teoría microeconómica y la teoría macroeconómica. Perfecto, les explicamos ahora con este ejemplo clásico. Voy a pensar que estoy exactamente frente a un bosque, donde este bosque presenta diferentes plantas, diferentes arbolitos de diferentes especies, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si yo tengo que utilizar el objeto de la microeconomía, tendría que hacer un estudio individual de cada uno de los arbolitos, empezando del primer arbolito, ¿sí?, terminando en el último arbolito. Perdón, antes de continuar, una vez más voy a pedir que por favor cierren sus micrófonos, porque estamos grabando el video y me están perjudicando la grabación. Lamentablemente están, repito, interfiriendo la clase.
me gustaría que por educación y por ética y moral, por favor, ¿sí?, tengan que cerrar sus micrófonos y lo pueden abrir cuando yo les diga que abran para que hagan las preguntas correspondientes. Me están prácticamente perjudicando en el grabado del video. Les ruego, por favor, que no perjudiquen al resto que no están participando de estas clases, que tengan la oportunidad de tener un video aceptable. Perfecto. En realidad me han cortado la inspiración. Estaba explicando el objeto de la teoría microeconómica. La teoría microeconómica señala que si nosotros estamos frente a un bosque, la teoría microeconómica se ocuparía de estudiar, ¿sí?, cada uno de los arbolitos que forman parte del bosque, empezando del primer arbolito, terminando en el último arbolito, uno por uno. En cambio, la teoría macroeconómica, su objeto de estudio respecto a este bosque es ver el bosque en su conjunto, sin importar los arbolitos de forma individual. No nos interesa en macroeconomía lo individual, lo que nos interesa es el conjunto, el global, el total de los arbolitos que forman parte del bosque. Por lo tanto, para concluir esta parte, también tendríamos que ver cuál es el objeto de la teoría económica, Entonces, la teoría económica, como abarca las dos ramas, la teoría microeconómica y la teoría macroeconómica, entonces toma en cuenta no solamente el objeto de la teoría microeconómica, sino también toma en cuenta el objeto de la teoría macroeconómica. Y ambos forman parte del objeto de la teoría económica. Con eso estaría muy claro y muy explícito. O sea, de una manera un poquito más simple. Para la teoría económica le interesa el bosque en su conjunto y además le interesa cada uno de los arbolitos, empezando del primer arbolito, terminando en el último arbolito. Ese es el objeto de la teoría económica. Si me han entendido, estamos hablando de un bosque, pero sus enfoques, sus puntos de vista son distintos y a eso llamamos objeto de estudio de cada una de estas ciencias. Perfecto. Continuamos. Entonces, acuérdense bien, en el capítulo 1 se estudia el objeto de la macroeconomía y su evolución a lo largo del tiempo. Seguimos. Se introduce el concepto de modelo macroeconómico. Entonces, ¿qué quiere decir? A ver, empezaremos por entender qué es un modelo. Si ustedes han cursado la materia de microeconomía, un modelo no es más que el modelo más simple que encontramos en microeconomía, es en realidad el mercado. El mercado que está representado por las curvas de la demanda y de la oferta. Ese es un modelo microeconómico. Entonces, de esa misma forma vamos a tener modelos macroeconómicos. Entonces, si ustedes han podido entenderme lo que es un modelo microeconómico, estoy hablando, repito una vez más, el modelo del mercado, que tiene las curvas de demanda y oferta. A ver, un ejemplo aquí de un modelo microeconómico. Podemos hablar, dice, de acuerdo al libro, por ejemplo, del mercado de celulares. Entonces, el mercado de celulares tiene una curva de demanda y una curva de oferta. Pero estoy hablando de un solo bien que se llaman celulares. Entonces, la curva de demanda y la curva de oferta determinan, ¿no es cierto?, el precio del celular en el mercado y la cantidad de celulares que se van a intercambiar con este precio. Eso, en términos simples y sencillos, es el modelo microeconómico. Nosotros, prácticamente rescatando esas ideas, cuando hablamos de modelo macroeconómico, también presenta en su forma más simple, en su forma más sencilla, donde la producción no es más que la suma de los bienes de consumo más los bienes de capital. Eso sería la oferta agregada.
en un modelo simple de macroeconomía. Y su demanda llegaría a ser el nivel de ingreso que se destina a la compra de bienes y servicios de consumo, más la compra o el gasto de los bienes de capital. Entonces ahí tenemos dos ecuaciones, tenemos 4 variables donde 2 son iguales y 2 son diferentes. Y ahí tiene que haber una condición de equilibrio, y esa condición de equilibrio, tal como en el modelo microeconómico, nos tiene que llevar a determinar, como en microeconomía, el precio y la cantidad de intercambiarse. En macroeconomía llegaría a ser la comparación, fíjense bien, consumo es exactamente el mismo en ambos. En el primero está la inversión, en el segundo está el ahorro. Entonces la producción, para que sea igual al ingreso, ¿sí?, el ahorro tiene que ser exactamente a la inversión. Eso nos está explicando. A ver, posteriormente voy a seguir aplicando eso. Va a aparecer todas estas cosas que estoy señalando en el texto. Perfecto. Los modelos macroeconómicos se constituyen en el principal instrumento, ¿no es cierto?, que utiliza el análisis macroeconómico. Si no logramos entender los modelos macroeconómicos, muy difícil sería explicar, ¿no es cierto?, qué es lo que está pasando en la economía, ¿no es cierto?, en términos macroeconómicos. Perfecto. Seguimos en la próxima diapositiva. Entonces me dice aquí, en la introducción, sigo todavía. En el capítulo 2, que forma parte de la parte 1, se define las principales variables macroeconómicas. Puedo adelantar un poquito. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de variables macroeconómicas? Acabo de señalar la producción, acabo de señalar el consumo, acabo de señalar la inversión, acabo de señalar el ahorro y acabo de señalar el ingreso, que son variables que forman parte de las variables macroeconómicas. Posteriormente me dice, se analizan sus interrelaciones más importantes. ¿Entre quiénes? Entre las variables macroeconómicas. Sus interrelaciones más importantes. Perfecto. Ahora ingresamos al siguiente párrafo. En el capítulo 3, que forma parte de la parte 1 de este libro, se presentan algunos conceptos básicos que se utilizarán en los modelos macroeconómicos, desarrollados sucesivamente a lo largo del libro. Esos conceptos básicos son fundamentales para construir los modelos y poder seguir avanzando desde el modelo más simple hasta el modelo más desarrollado en la teoría macroeconómica. Muy bien, continuamos con la revisión de este documento. ¿Podemos subirlo? Muy bien, ahora ya estamos en el material mismo del capítulo 1, que es introducción. Capítulo 1, introducción a la macroeconomía. ¿Qué es lo que vemos en esta primera parte llamado 1.1, introducción? Me dice, en este primer capítulo se examinarán algunas nociones básicas, como cuáles. Comenzaremos con la descripción del objeto de la macroeconomía, que acabo de señalar, y sus diferencias con la microeconomía, que acabo de señalar también. Me adelanté un poquito, pero para que me entiendan. Segundo, se complementa con una exposición sintética de la evolución del análisis macroeconómico a lo largo del tiempo. Perdón. ¿Qué quiere decir eso? El día de ayer, cuando hice la presentación de ese documento, habíamos visto un poco la evolución del análisis macroeconómico, pero ahora vamos a hacer de forma más completa en este capítulo, desde el origen, repito, de la teoría, como se dice, del pensamiento clásico hasta llegar a la actualidad. Seguimos. Un poquito más, no lo puedo subir, perfecto. Se hará especial énfasis en los problemas derivados de la agregación de variables económicas. Antes de continuar, ¿no es cierto?, necesito explicar
lo que es un agregado. Cuando hablamos de agregación, es un método que utiliza el macroeconomista para poder explicar la realidad con la que se enfrenta. Pero voy a hacer dos ejemplos bien interesantes para que me entiendan qué es una agregación. Primero voy a hablar de un personaje muy simpático y muy importante, especialmente en los periodos de feria. En este caso estoy hablando del 21 de enero en la ciudad de La Paz, que se lleva a cabo, ¿no es cierto?, la Feria de Alacitas. En la Feria de Alacitas hay un personaje que se llama, a ver, ese personaje, el equeco, correcto. El equeco, ¿sí?, se llama así porque está cargado de todos los bienes y servicios que forman parte de las necesidades de un ser humano. ¿Y por qué se llama equeco? Porque está cargado de todo, o sea, no le falta nada. Muy bien, si comparamos eso, por ejemplo, otro ejemplo que voy a hacer, más simple que eso todavía. ¿Qué pasa si yo soy contratado por una empresa para clasificar cables y me meten a un depósito donde tengo miles y millones de cables de diferente espesor y de diferente color? Y me dice el que me contrata, clasifique el día de hoy por colores. Perfecto. Aquí el color blanco, aquí el color azul, aquí el color verde, aquí el color rojo. Perfecto. Me da todo el día y no acabo. Entonces le digo, necesito un día más. Perfecto. Otro día más, lo he clasificado ya por colores los cables. Ahora me dice, hay que clasificar de acuerdo al grosor. Perfecto. Dentro de los blancos, el grosor, dentro de los rojos el grosor, dentro de los azules por grosor y dentro de los verdes por grosor. Perfecto. Termino otro día. Vaya el tercer día y entro al cuarto día. Y el cuarto día me dice, por favor, quisiera que los envuelvas o los hagas trenzas como tú quieras, los que están en un solo color, pero, repito una vez más, por grosor. Perfecto. Envuélvalo por grosor o tréncelo por grosor. Muy bien. Hago eso y ya tengo unos cables bastante gruesos de color blanco, de color rojo, de color azul, de color verde. Y ahí quiere decir que he hecho trenzas desde el más delgado hasta el más grueso. Y me dice, ahora dentro de cada color, tréncelo todo lo que pueda. Perfecto, y he hecho grandes, unos hoyos grandes. Y al final me dice, ahora hay que combinar los 4 colores en uno solo. No, yo digo, ya no puedo ahí, ya estoy cansado, estoy agotado. Me quedo solamente con los colores blanco, azul, verde y rojo, que los he podido clasificar, los he podido. Entonces, a ese proceso que me han pedido que haga, se llama proceso de agregación. Estoy agregando los cables por colores y por el grosor de los cables para convertirlo en uno solo. Eso se llama agregación. Ahora, ese proceso, ese ejemplo que estoy dando, lo voy a llevar, ¿no es cierto?, a la teoría macroeconómica. Yo decía, en la teoría macroeconómica, si no utilizamos el método de agregación y convertimos en unas cuantas variables todas las actividades económicas, no sería posible ni estudiar, ni analizar, ni explicar la realidad económica del país. De eso se trata. Por eso estamos hablando del método de agregación. A ver, retomamos otra vez para leerlo todo. Se hará especial énfasis en los problemas, dice, derivados de la agregación de variables económicas. Agregación de variables económicas. En la medida en que la agregación se considera como la principal característica que diferencia a la macroeconomía respecto a la microeconomía. Si me han podido entender
la explicación del objeto de estudio. A ver, fíjense bien, ahora voy a entrar ya un poquito a la realidad. Tenemos miles y miles, millones y millones de seres humanos en un estado. También tenemos miles y miles de empresas en un estado. También tenemos, ¿no es cierto?, aparte de las empresas, el estado. Por lo tanto, fíjense bien, hay relaciones de un individuo con otro individuo. Entonces hay relaciones de individuos con individuos, o sea, de consumidores con consumidores. También hay relaciones de consumidores con empresas y de empresas con consumidores. También hay relaciones de consumidores con el Estado, con el gobierno, y también del gobierno con los consumidores. De la misma forma hay relaciones de las empresas con el Estado y del Estado con las empresas. Entonces, si se fijan bien, si no hubiera proceso de agregación, yo no podría explicar esa cantidad de vínculos, de relaciones que existen entre consumidores y empresas, entre consumidores y Estado. Entonces requerimos sí o sí de este método de agregación para explicar, ¿no es cierto?, de qué se ocupa la macroeconomía y de qué se ocupa la microeconomía. La microeconomía se ocupa, ¿no es cierto?, de los cablecitos individualmente y por colores y por grosor. En cambio, la macroeconomía ya no se ocupa de eso, sino se ocupa del grosor total que tiene cada color y de la posibilidad de que ese grosor enorme que hemos logrado del color blanco que esté relacionado con el color azul, del color blanco que esté relacionado con el color verde, del color blanco que esté relacionado con el color rojo. A eso se llama método de agregación. Perfecto. Esa es la diferencia entre macro y micro. La macro se ocupa del grosor total que tiene cada color. En cambio, la micro se ocupa de los individuales en cada color. Y ahí se termina. Perfecto. A ver, si con estas ideas podemos ingresar ya un poquito más a lo que dice. A ver, a continuación dice, pasaremos a analizar los modelos macroeconómicos que constituyen el principal instrumento utilizado por el análisis macroeconómico. A ver, vamos a tratar de entender. Se establecerán, dice, brevemente las ideas básicas que caracterizan un modelo macroeconómico y se presentarán las diferentes formas de clasificación de las variables y de las relaciones entre las variables que aparecen en un modelo macroeconómico. Si me han entendido los ejemplos, probablemente sí me estén entendiendo de la clasificación de las variables y de las relaciones que tienen entre las variables. Muy bien, continuamos un poquito más arriba. Se concluye con el repaso de una serie de conceptos fundamentales para nuestro análisis, como son el equilibrio y la estática comparativa. Ustedes tienen muy bien entendido la palabra equilibrio, porque en microeconomía, al intersectarse la curva de demanda y la curva de oferta, lo que nos da en primer lugar es el nivel de precio que está en la ordenada, y este nivel de precio es el acuerdo entre ofertantes y demandantes para poder intercambiar la cantidad de oferta de bienes con la cantidad de demanda de bienes. Y si hay esa posibilidad, aunque sea teórica, hipotética o ideal, cuando ocurra ese intercambio de bienes y servicios y el mercado queda completamente vacío, ese momento estamos hablando de equilibrio en microeconomía. De la misma forma, tratamos de llegar a ese equilibrio en la macroeconomía. Por otro lado, cuando hablamos de la estática comparativa, tanto en micro como en micro ustedes ya han llevado este concepto, este término también de estática comparativa. ¿Qué quiere decir?
comparar dos estados o tres estados de equilibrio. Nada más. Por eso estática quiere decir simplemente ver cuál es el primer equilibrio, cuál es el segundo equilibrio y cuál es el tercer equilibrio. O sea, la microeconomía no nos explica cómo hemos llegado al primer equilibrio, y del primer equilibrio cómo hemos llegado al segundo equilibrio, y del segundo equilibrio cómo hemos llegado al tercer equilibrio. Eso vamos a poder dilucidar en este capítulo. Un poquito sublimado, por favor. Muy bien. Si vemos ahora, nos dice, por último, estamos ya terminando en la cápita 1.1, el capítulo 1 finaliza con una breve presentación del contenido del libro. O sea, qué es lo que vamos a cursar en este semestre en macroeconomía. Ahora podemos ya ingresar al segundo capítulo llamado macroeconomía, conceptos básicos y ámbito de análisis. De acuerdo con su definición más conocida, estoy hablando de la economía. ¿Qué estudia la economía? La economía, vamos a recordar un poquito. Ustedes han llevado en la materia de eco general y en la materia probablemente de economía de empresas 1, economía de empresas 2, o en la materia de microeconomía 1 o microeconomía 2, necesariamente las tienen que explicar. Pero yo voy a hacer un poquito más de explicación amplia respecto al término economía. Originalmente, la palabra economía, ¿no es cierto?, es la unión de dos palabras latinas. Por un lado, eco, y por otro lado, nomía, el estudio. Eco quiere decir casa, vivienda, choza, caverna, cueva. Y nomía, el estudio o la administración. Por lo tanto, al estar juntos, economía quiere decir es el estudio o la administración de la casa. Así originalmente se entiende la palabra economía. Entonces, ¿qué nos dice ahora? La economía, si me han entendido, estudia el comportamiento humano. Estudia el comportamiento humano, o sea, el comportamiento de los seres humanos como relación entre fines y medios escasos que tienen usos alternativos. ¿Qué quiere decir? Fines, satisfacción de las necesidades. Medios, los bienes o servicios que requiere el ser humano para satisfacer sus necesidades. Entonces aparecen, ¿no es cierto?, usos alternativos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón aparecen los usos alternativos? Como dice, los medios son escasos. Voy a hacer otro ejemplo para tal vez ampliar esto. Cualquier ser humano, ¿sí?, puede desear, puede soñar de tener lo que él quiera, pero la realidad le dice que eso no es posible, porque los recursos son limitados. Por lo tanto, la producción de bienes y servicios también son limitados, y la capacidad de compra de cada ser humano también es limitado. No puede, repito, cumplir con sus sueños o cumplir con sus deseos. Siempre va a haber una demanda insatisfecha, un deseo que no se va a satisfacer. Por eso dice, entre fines y medios escasos, tiene que haber necesariamente una decisión de los usos alternativos. ¿Qué compro el día de hoy? ¿Naranjas o manzanas? ¿Qué compro mañana? ¿Panes o galletas? Eso se llaman usos alternativos. Me explico de otra manera. ¿Por qué hablo de pan o de galletas? Obviamente, los que no tenemos dinero tenemos que hablar de pan, porque es lo más barato. Y los que tienen más dinero no van a comer necesariamente pan, a no ser que sea un pan especial.
lo que van a desear comer entonces son galletas. Entonces depende de su capacidad de compra, de su capacidad, ¿no es cierto?, de compra. Lo mismo en el caso de las naranjas y las manzanas. Yo tengo que pensar, si me compro naranjas, ¿cuánto cuesta 25 naranjas? ¿Y cuánto cuestan 25 manzanas? Obviamente las naranjas son más baratas y las manzanas son más caras. Entonces yo tengo que pensar a qué me alcanza, ¿no es cierto?, mi dinero para poder hacer el gasto, obviamente en naranjas. Aunque repito, tengo la posibilidad, ¿no es cierto?, de comprar cualquiera de las dos, pero tengo que tomar la decisión de comprar lo que a mí me satisface. A eso se llama usos alternativos. ¿Qué voy a comprar? ¿Con qué voy a satisfacer? O sea, acuérdense bien, hay un ejemplo histórico, tradicional, especialmente en el mundo de los constructores, y esto lo he podido percibir en la ciudad de La Paz. En La Paz, ¿no es cierto?, los que se dedican a la construcción, estoy hablando de los obreros, ¿ya? Los obreros al mediodía, cuando bajan de la construcción, ¿sí?, a servirse un almuerzo, a veces no encuentran en esa zona ni mercados ni pensiones. Entonces lo único que hacen es comprarse anticipadamente, si es posible, ¿sí?, panes, plátanos y una botella de refresco Salvieti, que les tiene que durar todo el día. A eso le llaman el lomo del constructor. Y así trabajan los constructores. Entonces de eso estamos hablando. O de manera más simplificada, dice, aquí aparece otra definición, ¿podemos subirlo? La economía se ocupa de la administración, de los recursos escasos en la sociedad humana. A ver, volvemos a leer. La economía se ocupa de la administración de los recursos escasos. ¿Quiénes son los recursos escasos? Los recursos naturales. Lo mismo, cuando hablamos de recursos, no solamente estamos hablando de recursos naturales, sino también del capital. Y si hablamos, ¿no es cierto?, del capital, también tendríamos que hablar de la mano de obra, del trabajo. Entonces todo eso no es infinito, sino es limitado. Por eso dice, la economía se ocupa de la administración de los recursos escasos en la sociedad humana, porque con esos recursos escasos tiene que producir una cantidad de bienes y servicios físicos. Bien, si hemos logrado entender la definición de economía, podemos continuar un poquito hacia abajo, por favor. Nos dice lo siguiente. En la figura 1.1, si lo tienen el libro, si lo tienen el texto en la mano, pueden ubicarlo en la figura 1.1. Se muestra cómo, partiendo de unos recursos, la actividad económica consistirá en obtener bienes y servicios a través de la producción. Me paro ahí un minuto. ¿Qué quiere decir primero producción? ¿Y qué quiere decir recursos? Otra vez. Los recursos no son más que los factores productivos. ¿Quiénes son los factores productivos? Primero, la mano de obra o el trabajo. Segundo, el capital. Y tercero, los recursos naturales. Por lo tanto, si hablamos del trabajo, su remuneración se realiza como sueldos y salarios.